Jorge Luis Borges, extraordinario escritor argentino que marcó época, siempre ha sido elogiado por su excepcional prosa, por sus fantásticos cuentos y ensayos, lo cual yo por supuesto que estoy de acuerdo. Pero muchos comentaristas, muchos especialistas en literatura, aún afirman de que solamente la obra en prosa de Borges es lo que vale la pena y que su poesía es una cosa menor. Yo ahí discrepo. A medida que he ido conociendo a Borges y dejándome encantar por la obra de Borges, he aprendido a gustar también de su poesía. Primero conocí los cuentos. Borges para mí es un autor maravilloso, fantástico, pero muy complejo. Tuve la suerte de que lo primero que leí de él me gustó mucho y me continúa gustando. Sin embargo, tiene textos complejos, tiene textos que aún hoy me cuesta entender. Ha sido un autor que he aprendido a conocer por etapas. Y tuve la suerte de que también me llegó su poesía, y en realidad parte de su poesía. El universo poético de Borges es muy extenso. Y yo quiero hablar de tres tipos de poemas que me atrevo a calificar. Los poemas, primero, los poemas de Borges nostálgicos. Segundo, los poemas temáticos de la cultura argentina. Y tercero, los poemas íntimos. Buena parte de la poesía de Borges, la verdad, es una poesía no exclusivamente de agiográfica ni de panegírico, pero él le escribe mucho a sus ancestros, sobre todo a sus ancestros militares, que formaron parte de la guerra de la independencia, del establecimiento de la república. Habla mucho de sus antepasados militares y les hace poemas alabatorios, poemas donde poco menos que los compara a dioses del Olimpo, parecen dioses greco-romanos, parecen poemas, aquellos poemas de la mitología, así muy melosos. Y esa parte de la poesía de Borges a mí personalmente no me interesa, que podríamos decir poemas genealógicos, de genealogía mitológica, ¿no? Sí, esa parte de la poesía de Borges, que es muy extensa, a mí no me interesa y no me seduce en absoluto. Pero sí me interesaron mucho esos poemas que, como decía, ¿cierto? Los poemas nostálgicos, los poemas de la cultura y de la historia argentina y los poemas íntimos. Y quiero comentar y leer algunos de esos. Tengo aquí conmigo este gran libro, esta joya, este tesoro de Borges, que son todos los poemas que él escribió y editó en vida, reunidos en este libro compilatorio que se llama Poesía Completa, una joya del maestro Borges. Se contienen aquí todos los poemas de Borges. Yo quiero compartir algunos de esta etapa, algunos de estos poemas. Quiero comenzar entonces leyendo los poemas de la primera etapa nostálgica. Puede parecer un poco, y que son los poemas de juventud, puede parecer un poco contradictorio, cómo los poemas nostálgicos son los poemas de juventud. Sí, porque son los poemas que él comienza a hacer basado en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires y en los barrios donde él creció y donde él vivió su primera juventud. Además, en ese tiempo Borges estaba, podríamos decir, influenciado. Cuesta hablar de influencias en Borges, porque era un escritor tan particular, tan especial, tan singular, que cuesta hablar cuesta encasillarlo en ninguna escuela. Pero, como un hombre de su tiempo, estamos hablando de las primeras décadas del siglo XX, como un hombre de su tiempo, es imposible que no haya sido tocado por las vanguardias del modernismo en ese momento. Y por supuesto que lo tocaron.
Ahí había una escuela que se llamaba el ultraísmo, cuya característica era el, era enfatizar la metáfora, la imagen. Entonces vuelve Borges a los barrios de su niñez, de su primera adolescencia, después de haber pasado una temporada en Europa, eh, donde bebió estas influencias del ultraísmo y de las vanguardias modernistas, y las aplica un poco a la nostalgia de lo que se está perdiendo. El modernismo está en Borges no tanto, no es un modernismo agresivo que repudia de lo antiguo, sino que él toma el modernismo porque efectivamente está haciendo, en su poesía está registrando la ciudad que se está perdiendo, el ambiente que se está perdiendo, el ambiente de donde él creció. Lo toma de esa manera, lo toma de una manera particular el modernismo, no lo hace con el optimismo del futurismo, sino con la nostalgia que reconoce que se está transformando algo, pero también al mismo tiempo revela un sentimiento sobre eso que se está perdiendo. Aquí, de los primeros tiempos, de los poemas los primeros libros, Fervor en Buenos Aires, ¿no? Entre otros, aquí quiero comenzar leyendo unos extractos de este poema que se llama Caminata. Olorosa como un mate curado, la noche acerca agrestes lejanías y despeja las calles que acompañan mi soledad, hechas de vago miedo y de largas líneas. La brisa trae corazonadas de campo, dulzura de las quintas, memoria de los álamos, que harán temblar bajo rigideces de asfalto la detenida tierra viva que oprime el peso de las casas. En vano, la furtiva noche felina inquieta los balcones cerrados que en la tarde mostraron la notoria esperanza de las niñas. También está el silencio en los zaguanes, en la cóncava sombra abierta en un tiempo vasto y generoso, los relojes de la medianoche magnífica, un tiempo caudaloso donde todo soñar haya cabida, tiempo de anchura de alma, distinto de los avaros términos que miden las tareas del día. Yo soy el único espectador de esta calle. Si dejara de verla, se moriría. Es el Borges caminante que comienza a redescubrir su ciudad y a expresar en su poesía lo que se está muriendo de esa ciudad. Como digo, por eso es un Borges nostálgico, a pesar de ser a pesar de ser la nostalgia de los primeros poemas de juventud. Voy a otra en donde está esta impronta moderna también. Este poema que se llama Casi Juicio Final. Mi callejero, no hacer nada, vive y se suelta por la variedad de la noche. La noche es una fiesta larga y sola. En mi secreto corazón yo me justifico y ensalzo. He atestiguado el mundo. He confesado la rareza del mundo, he cantado lo eterno, la clara luna volvedora y las mejillas que apetece el amor. He conmemorado con versos la ciudad que me ciñe y los arrabales que se desgarran. He dicho asombro donde otros dicen solamente costumbre. Frente a la canción de los tibios, encendí mi voz en ponientes. A los antepasados de mi sangre y a los antepasados de mis sueños he exaltado y cantado. He sido y soy. He trabado en firmes palabras mi sentimiento, que pudo haberse disipado en ternura. El recuerdo de una antigua vileza vuelve a mi corazón. Como el caballo muerto que la marea inflige a la playa, vuelve a mi corazón. Aún están a mi lado. Sin embargo, las calles y la luna. El agua sigue siendo grata en mi boca y el verso no me niega su música. Siento el pavor de la belleza. ¿Quién se atreverá a condenarme si esta gran luna de mi soledad me perdona? Maravilloso. Es el Borges, ¿cierto?, de una nostalgia de un tiempo que se está perdiendo. Borges tenía mucho aprecio por las calles de su barrio y cantaba mucho el mundo que se estaba perdiendo. Un mundo que dicen muchos que era un mundo que él se estaba imaginando e idealizando. Sí, por supuesto. Y por eso lo canta con tanto sentimiento.
Borges tiene como decía, estos son los poemas nostálgicos de la primera juventud. Tiene también los poemas temáticos de la cultura argentina. A Borges muchos lo han acusado de ser un europeo, una persona que se creía inglés y que despreciaba lo autóctono, que despreciaba la cultura local de su país, que despreciaba sus raíces. Yo no estoy de acuerdo para nada. Borges tenía mucho aprecio por lo local. De hecho, la primera etapa de Borges es muy nacionalista. Eh, Algunos lo tratan de patrioterismo, ¿no? Porque él exalta mucho el tango, por ejemplo. El tango que según él se bailaba y se cantaba en su barrio, y los malandros, los compadritos, ¿cierto? Los cuchilleros, todas esas historias del arrabal, de los márgenes del tango, a Borges le fascinaban y lo cantó y lo contó en sus cuentos y en su literatura, en prosa y en su poesía. Está presente el tango, pero no solamente el tango. Él, Borges quedó incautado con el gaucho, con la vida del campesino, esa vida del andariego, ¿cierto? El andariego y tenía esa fascinación por esas historias de los gauchos en la tierra sin ley. Él tuvo mucha influencia del Martín Fierro, ¿cierto? Este gran poema épico del gaucho argentino que escribió el señor el señor José Hernández, el Martín Fierro, ¿sí? Un poema épico donde se cantan los gauchos y estas historias de los bandoleros del campo y los malones y el rapto de las mujeres, la guerra entre facciones. Todo eso a Borges lo cautivó mucho. Entonces, no es tan así de que él solamente apreciaba a los extranjeros, lo apreciaba mucho. Y si bien que algunas declaraciones con los movimientos que habían en ese momento de la nueva literatura latinoamericana, el boom, él no le prestó ninguna atención, no le dio comentarios muy positivos, no le dio mucha atención. ¿M? Con excepción de Cortázar, creo que no le dio demasiada atención al boom. Eh, y a los movimientos que estaban valorizando la cultura latinoamericana, la cultura argentina, la valorizó mucho. Se le acusa también de criollismo, ese famoso, el famoso estilo literario en donde se exalta la patria y los valores antiguos de la patria. Pero a Borges no le queda eso, no le queda eso, porque a Borges creo que no le calza ningún ismo, en mi opinión particular. ¿Sí? Hay especialistas mejores y conocedores mejores de la obra de Borges que dirán lo contrario y que dicen lo contrario. ¿Sí? Yo he leído biografías y libros sobre la interpretación de la obra borgiana y efectivamente no le cabe esto porque Borges lo contaba su patria a su manera. Y Borges, en la hacienda que tenía su familia, y se dedicaba a escuchar las historias que contaban los estancieros, los empleados, los capataces de esa hacienda, las cocineras de esa hacienda, que eran también campesinas, y escuchaba toda esa historia, esa memoria oral, esas historias épicas de los gauchos, y él las recibía y las escribía con su prosa culta, como ustedes quieran, ¿sí? Su prosa media barroca a veces y en su poesía también. Quiero leer un poema de esta etapa de la cultura argentina que justamente se llama El Gaucho. El Gaucho, ese hombre aguerrido del campo, ¿no? que constituyó, que es el símbolo de la nación argentina, de la cultura y de la nación argentina, escribió este poema maravilloso que se llama El Gaucho, que habla también un poco de un mundo que está desapareciendo, ¿sí? Dice así. Hijo de algún confín de la llanura, abierta elemental casi secreta, tiraba el firme lazo que sujeta al firme toro de cerviz oscura. Se batió con el indio y con el godo, murió en reyertas de baraja y taba. Dio su vida a la patria que ignoraba, y así, perdiendo, fue perdiendo todo.
Hoy es polvo de tiempo y de planeta. Nombres no quedan, pero el nombre dura. Fue tantos otros y hoy es una quieta pieza que mueve la literatura. Fue el matrero, el sargento y la partida. Fue el que cruzó la heroica cordillera. Fue soldado de Urquiza de Rivera. Lo mismo da, fue el que mató a la Prida. Dios le quedaba lejos. Profesaron la antigua fe del hierro y del coraje, que no consiente súplicas ni gaje, por esa fe murieron y mataron. En los azares de la Montonera murió por el color de una divisa. Fue el que no pidió nada, ni siquiera la gloria, que es estrépito y ceniza. Fue el hombre gris que oscuro en la pausada penumbra del galpón sueña y matea, mientras en el oriente ya clarea la luz de la desierta madrugada. Nunca dijo soy un gaucho, fue su suerte, no imaginar la suerte de los otros, no menos ignorante que nosotros, no menos solitario, entró en la muerte. El mundo que se va, el mundo que se pierde, el mundo de los heroicos gauchos que en el fondo no seguían ley, que en el fondo ahí el gaucho medio anárquico, ¿no? Que era vitalismo puro y que era parte de nosotros también y parte de él. Y parte de ese Borges, ¿no? Que no salía de su casa, no salía de su biblioteca, que siempre estuvo... que como hay algunos que acusan a Borges que no debía cantarle a lo que él no vivió. Sí, para mí eso es tontería, la verdad. Un buen creador imagina lo que no vivió y lo que no vio también. Eso es... pero en fin, comentarios y opiniones y gustos para cada quien, ¿no? Y yo encuentro ese poema del gaucho, ¿sí? Fantástico. Y estamos en los terceros poemas que yo escogí, como digo. Borges tiene más poesías. A mí los que más me cautivaron y los que más me gustan este tipo, y están los íntimos, ¿no? Los íntimos aquí donde ya vemos más al Borges que se muestra en carne y hueso, al Borges que ya está medio con rabia, ya, no medio, con mucha rabia. Aquella enfermedad hereditaria que hizo que poco a poco fuese quedando ciego y que lo hizo perder la vista. Al parecer están en muchos de estos poemas ahí el desgarro, así la agresividad verbal, ¿no? Y también un poco la desesperanza, en fin. ¿Cómo te puede gustar eso? Sí, me puede gustar porque hay belleza también en ese tipo de poemas. Y quiero leer este, que ya el título ya es tenebroso, pero es un poema que a mí me gusta mucho, que se llama El Suicida, que forma parte de estos poemas íntimos, ¿sí? No quedará en la noche una estrella, no quedará la noche. Moriré y conmigo la suma del intolerable... Perdón. No quedará en la noche una estrella, no quedará la noche. Moriré y conmigo la suma del intolerable universo. Borraré las pirámides, las medallas, los continentes y las caras. Borraré la acumulación del pasado. Haré polvo la historia, polvo el polvo. Estoy mirando el último poniente. Oigo el último pájaro. Lego la nada a nadie. Jorge Luis Borges. Nada más, ¿no? Maravilloso. Estos poemas, como digo acá, recomiendo totalmente este libro, Poesía Completa. Algunos de estos poemas los conocí a través de la música, como me ha pasado con otros autores, como me pasó, por ejemplo, con Neruda y con García Lorca. Los músicos que me gustan, las bandas que me gustan, los compositores que me gustan, han musicalizado estos poemas. Y muchos de estos poemas los conocí gracias al trabajo de este gran músico y compositor argentino que se llama Pedro Aznar, que hizo este disco maravilloso que se llama Caja de Música, donde él musicaliza los poemas del maestro Borges.
También me acerqué a la poesía de Borges oyendo las canciones musicalizadas por Astor Piazzolla, maestro de maestros, donde hizo musicalizaciones de algunos poemas de Borges también. La música me ha ayudado a acercarme a la poesía en este aspecto. Como digo, ¿sí? Borges, un autor del cual necesitamos hablar mucho más. Un autor que ya falleció nació el año 1899, falleció el año 1986, fue un testigo del siglo XX total, y un autor del cual tenemos mucho que hablar, los cuentos de él, los ensayos también, ¿sí? Yo quería hablar de esta parte de la poesía, como digo, la poesía que no entra mucho en la poesía genealógico-mitológica de él, que es menos, las epopeyas de él son menos interesantes, y yo quería hablar de estas tres, de este Borges intimista, de este Borges nostálgico y de este Borges que valoriza la historia de su país también, a pesar de que muchos dicen que era solamente, que solamente valoraba el cosmopolitismo. Dejo la recomendación, la obra poética de Jorge Luis Borges. Nos vemos, hasta la próxima.